Lástima que el libro del Génesis, en sus primeros capítulos, haya sido muchas veces leído de una manera tan superficial y tan infantil, que nos ha impedido a nosotros poder conocer la riqueza interpretativa de la Sagrada Escritura. Y digo de manera superficial e infantil porque muchas veces, incluso nosotros cuando éramos niños y nos daban catecismo o nos daban la clase de Sagrada Escritura en el colegio, cuando leíamos el libro del Génesis, especialmente en el texto que nos habla de la creación del hombre y de la mujer y de la caída por el pecado a través de la serpiente, nosotros nos quedamos con esa lectura. Entonces nos imaginábamos a un hombre y una mujer como allá desnudos en el paraíso, una culebrita que habla, un fruto prohibido que muchas veces confundimos y decimos que es una manzana y tratamos de hacer una interpretación rápida de esa manzana, qué es lo que significa, y entonces algunas personas consideran que la manzana es un símbolo de la genitalidad y que el pecado de Adán y de Eva fue haberse acostado y que ahí fue la desgracia. No hay nada de eso, porque eso está muy lejos de la interpretación adecuada de ese texto. Ese texto está escrito de una manera, con un lenguaje muy sencillo, pero con un poder interpretativo y significativo tan grande, tan profundo, que yo creo que solamente cuando uno entiende adecuadamente ese texto es capaz uno de entenderse a sí mismo. Porque la interpretación nuestra, la interpretación de nuestra vida, la interpretación de por qué somos como somos, la interpretación del origen de nuestra debilidad, la interpretación de por qué tantas limitaciones, por qué existe el sufrimiento, por qué existe la muerte, depende mucho de la interpretación adecuada de ese texto. Recuerden ustedes que el libro del Génesis dice que cuando el Señor Dios creó al hombre y a la mujer, utiliza esta figura. Lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo de barro. Esa es una figura simple que la entiende perfectamente un alfarero. Una persona que trabaja el barro conoce perfectamente lo que quiere decir tener en sus manos un elemento tan frágil, tan maleable, pero que si no tiene la preparación adecuada no va a permitir nunca hacer un trabajo de alfarería. Porque los que manejan la arcilla, los que manejan el barro, saben que la arcilla necesita una textura especial y una humedad propia para que la figura quede formada y no se vaya a quebrar. La arcilla, cuando se va a trabajar, si no tiene humedad suficiente, se parte. Pero cuando tiene humedad en exceso, se convierte en pantano. Ni lo uno ni lo otro es trabajable. Ya de ahí partimos para algo. Primero, que somos hechura. No somos autoconstructivos. Somos hechos por otros. Ninguna olla de barro se da a sí mismo la forma. Se la da al alfarero. Y por eso más adelante, muchos años más adelante, en el libro de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías en una visión: baja al taller del alfarero, mira lo que está haciendo. Y le dice el Señor: así como el alfarero toma en sus manos el barro y arma la figura, así son ustedes en manos mías. Yo le doy figura a ustedes. Y fíjense lo interesante, y es que los que trabajan la alfarería saben perfectamente que tienen que amasar en una proporción que les permita poder hacer el trabajo de manera adecuada. Por eso, si el alfarero se le va la mano con el agua, tiene que echar más barro. Y si se le va la mano con el barro, tiene que echar más agua. Nosotros tenemos en la vida proporcionalidad. Nosotros no somos solamente barro, no solamente somos agua. Nosotros somos, en esa mentalidad dualista, platónica, griega, filosófica, nosotros somos un amasijo, un componente de 3 elementos, que son el alma, el cuerpo y el espíritu.
Tres cosas componen la vida humana: el alma, el cuerpo y el espíritu. No confunda nunca cuerpo con espíritu, que no son lo mismo. Y hay una proporción entre la corporeidad, llamémoslo barro, y hay una conformación del alma, llamémosla agua. Agua y barro, cuerpo y alma. Pero aun cuando la vasija quede armada, necesita cocción, necesita temperatura, porque no la pueden dejar secar sencillamente sola, porque termina resquebrajándose. Ese fuego es lo que nosotros podríamos interpretar como aparece en el texto de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu de Dios que infunde vida nueva a los apóstoles, derramándose sobre ellos en forma de lenguas de fuego. El fuego es lo que le da forma. El fuego es la esencia de la vida. Y el fuego es lo que hace que la figura de barro pueda mantenerse en el tiempo y durar muchísimos años. Ese fuego es el tercer componente de nuestra existencia, que es el espíritu. Un espíritu que en el principio de la creación, dice el Señor, dice el libro del Génesis, y entonces el Señor Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y después sopló aliento de vida. Sopló. La palabra soplo es la palabra ruaj o espíritu. Ese soplo, cuando uno mira el Evangelio de hoy, dice que cuando Jesús se aparece a los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, los saluda y les dice: la paz esté con ustedes. Ellos se asustan y dice la palabra de Dios que Jesús sopla sobre ellos, vuelve y aparece el soplo. En la creación, Dios sopla sobre el barro y sopla sobre la humanidad. Y en el soplo de la resurrección, Jesús vuelve e infunde su espíritu, su aliento, para que el hombre sea una nueva criatura. Dios sopla su espíritu cuando nos hace. Dios sopla su espíritu cuando nos rehace. Dios infunde su espíritu en la creación. Dios infunde su espíritu en la recreación, porque Dios nos recrea, nos vuelve a hacer. Sin ese soplo, no hubiera sido posible nunca darle vida al barro solo. La vida que nosotros tenemos es una vida que está inserta, pero no indisolublemente en el barro, porque no es una vida que nosotros conservemos para siempre, porque finalmente nosotros nos vamos a morir. El soplo que Dios infunde en la nariz, el aliento de vida que infunde en el ser humano, en la criatura, es un soplo que un día será quitado a través de la muerte. Pero como nosotros no estamos destinados a morir para siempre, dice la Sagrada Escritura que Jesús a los apóstoles vuelve y les sopla su espíritu. La clave de todo esto está en el soplo, que es un signo del Espíritu Santo, que es un signo de la vida de Dios. Dicho de otra manera, cuando Dios nos crea, nos comunica su vida. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos comunica su vida. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado o se ha dado cuenta que cuando un bebé tiene problemas respiratorios y que posiblemente tiene las narices tapadas, las fosas tapadas porque hay congestión, el desespero de la mamá es tan grande que es capaz de coger y de soplar y de chupar por la nariz del bebé para sacarle la flema y ayudarlo a sobrevivir? O cuando los seres humanos
somos rescatados de una situación de ahogo, que se pone a la víctima boca arriba y entonces se le abre la boca y el rescatista viene y empieza a hacer masaje en el corazón, en el pecho, para revivirlo y le sopla el aliento para que sus pulmones vuelvan a recobrar vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando el soplo de Dios se nos quita, perdemos la vida física. Cuando el soplo de Jesús se nos quita, perdemos la vida espiritual. Seguimos siendo barro y seguimos siendo agua en una mezcla homogénea. Seguimos siendo cuerpo y seguimos siendo alma. Pero sin el soplo de Dios, el espíritu cesa en sus funciones. Yo espero estar haciéndome entender. Cuando el soplo de Dios, que es el espíritu, insisto en esos tres componentes que somos. Recuérdelo siempre: cuerpo, alma y espíritu. Una persona muerta espiritualmente es alguien que tiene el cuerpo y el alma, pero el espíritu ha cesado en sus funciones. Es como cuando usted le dice a alguien: mira, ve, estás vivo, pero pareciera que estás muerto. Ponle vida a tu vida. Eso es lo que viene a hacer Jesús con nosotros. Dicho de otra forma, que uno puede concluir, eso significa que sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Cristo resucitado, ¿no puedo yo tener vida verdadera? La respuesta es no, es imposible. Vivimos, sí, pero no tenemos vida verdadera. Por eso Jesús dice en el Evangelio que yo he venido para darles a ustedes vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Y esa vida en abundancia se nos comunica a través del soplo del Espíritu Santo, que es el que nos permite muchas cosas con sus dones. Entender. ¿Dónde el entendimiento? Entender las cosas de Dios. La ciencia, que es lo que nos permite investigar las cosas de Dios. Sabiduría, que es lo que nos permite gustar de las cosas de Dios. Miren, solamente con la posesión plena del Espíritu Santo, nosotros podemos entender, estudiar y gustar de las cosas de Dios. Usted podría estar pensando: Padre, ¿y la gente que no gusta, ni entiende, ni estudia las cosas de Dios? ¿Eso significa que el Espíritu de Dios no está en ellos? Sí está en ellos, pero está inactivo. Porque el Espíritu lo recibimos nosotros el día en que fuimos bautizados. Por eso Jesús habla del nuevo nacimiento. Dice: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Puede existir en nuestra vida una especie de inactividad del Espíritu Santo. Está ahí. Como cuando uno en la casa tiene energía, pero no enciende las luces por ahorrarla. Está el interruptor, pero uno no enciende nunca las luces. En la vida del ser humano hay un Espíritu Santo. La conexión está, la corriente está. Por seguir utilizando el ejemplo, lo que hay es que mover el interruptor. ¿Y ese interruptor cuál es? La vida de oración. El que no ora mantiene su interruptor apagado. La vida sacramental, la Eucaristía, la confesión. El que no vive los sacramentos tiene su interruptor apagado. El Espíritu Santo sí está ahí, porque el texto de la Sagrada Escritura dice que nosotros somos templos vivos del Espíritu de Dios. Sí habita en nosotros, pero no se manifiesta en nosotros. Y no se manifiesta porque no hemos cogido la vasija de barro y agua para meterla en el horno. Porque el horno es lo que le da consistencia a la figura. El Espíritu es lo que nos da consistencia a nosotros.
Nosotros necesitamos el Espíritu Santo yo lo necesito para ejercer mi sacerdocio. Ustedes lo necesitan para vivir su vida matrimonial. Los hijos lo necesitan para honrar a su padre y a su madre. No se puede honrar al padre y a la madre sin la acción del Espíritu Santo. No se puede vivir la vida esponsal sin la acción del Espíritu Santo. Y no se puede ser sacerdote sin la acción del Espíritu Santo. Como quien dice, sin Espíritu Santo estamos vivos, pero estamos muertos por dentro. Al final simplemente dejamos que la vida transcurra, vamos haciendo cosas en el camino, pero las hacemos sin vida, como aquella visión que tuvo el profeta de los huesos secos, donde una vez el Señor lo pone en un valle de huesos secos y le pregunta: profeta, vidente, ¿tú crees que esos huesos pueden llegar a tener vida? Y le dice: Señor, tú lo sabes. Y entonces cogió el Señor los huesos, los juntó y armó un esqueleto. Vidente, ¿tú crees que estos huesos secos en esqueleto pueden llegar a tener carne? Señor, tú sabes que sí, tú puedes hacerlo. Y los huesos lo recubrió de carne. Y después, pero ya era un cuerpo sin vida. Y el Señor le pregunta nuevamente al profeta: ¿tú crees que estos huesos cubiertos de carne pueden tener vida? Señor, tú lo sabes. Y el Señor sopla su aliento sobre aquella criatura revestida de carne y le concede vida. Solo el Espíritu de Dios concede vida en abundancia. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos permite levantarnos cada mañana con esperanza y con ganas de seguir trabajando por nuestra familia y por nuestra salvación. Acuérdense siempre, espero que no lo olviden nunca, las figuras de barro necesitan de 3 cosas: la arcilla, el agua, en proporciones adecuadas, y cocción. La vida humana necesita 3 elementos: cuerpo, alma y cocción. Y la cocción es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas tiene? ¿Cuál le hace falta? Porque hoy hay gente que tiene mucho barro y poca agua. Hay unos que tienen mucha agua y poco barro. Te dirá, ¿cuáles son esos? Mucho barro y poca agua son aquellos que llevan una vida rastrera. Y mucha agua y poco barro son aquellos que se creen angelitos y que solamente caminan porque no pueden levitar. Se creen ángeles del cielo. Les gustaría no volver a tocar nunca más el piso para contaminar su vida. A esos que se creen ángeles, Dios muchas veces le coge barro y le dice: mira, ve, para que no olvides lo que eres, un ser humano, hechura de mis manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.